Cruzar la frontera es un acto de valentía y desesperación, un viaje lleno de peligros y sacrificios. Pero más allá de los riesgos evidentes, hay historias que van más allá de lo imaginable. Relatos de sombras que acechan en el desierto, figuras misteriosas que aparecen en la oscuridad y sucesos que desafían toda lógica. Para muchos, el verdadero terror no está en los peligros físicos, sino en lo que no pueden explicar. Hoy te contaré relatos de horror vividos por personas intentando cruzar la frontera, experiencias que te harán cuestionar qué más se esconde en esos caminos solitarios. Prepárate para descubrir un lado aterrador de esta travesía que pocos se atreven a contar. Los pasos en el desierto. El desierto de Sonora es un lugar que no olvida. Sus paisajes, vastos y silenciosos, parecen infinitos, pero no hay consuelo en esa inmensidad. Es un lugar que observa, que juzga y que a veces no permite que salgas de él. En 2020, cuando intenté cruzar hacia Estados Unidos con un grupo de migrantes, aprendí que no solo el calor y la sed pueden matarte en el desierto. Hay algo más, algo que nunca debería haber encontrado. Éramos 10 en el grupo, liderados por un coyote llamado Saúl. La travesía comenzó al atardecer, cuando el calor del día empezaba a ceder. La primera noche fue difícil, pero predecible, pies llenos de ampollas, el aire seco quemándonos los pulmones y el miedo constante a ser descubiertos. Saúl nos apuraba, repitiendo que la velocidad era nuestra única protección. El desierto no perdona a los lentos y la migra no tiene piedad con los atrapados. La segunda noche fue diferente. Habíamos caminado durante horas, el cielo negro extendiéndose sobre nuestras cabezas, salpicado de estrellas. El silencio del desierto era absoluto, roto solo por el sonido de nuestros pasos sobre la arena y el viento que soplaba entre los arbustos secos. Estábamos exhaustos, pero sabíamos que detenernos significaba exponernos. Entonces, escuché algo que no debería haber estado allí. Eran pasos. Al principio, pensé que era parte del grupo. Pero pronto me di cuenta de que los pasos no coincidían con los nuestros. Venían de atrás, de un lugar que habíamos dejado hacía varios minutos. Miré a Saúl, esperando que él también los notara, pero siguió caminando, aparentemente ajeno al sonido. ¿Escucharon eso?, susurré a Marta, una mujer que caminaba a mi lado. Ella negó con la cabeza, pero su rostro mostraba una expresión de inquietud. Decidí no insistir, pensando que tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero los pasos continuaron. Eran constantes, siempre a la misma distancia, como si algo o alguien nos siguiera, pero no intentara alcanzarnos. Por momentos, parecían acercarse, solo para retroceder de nuevo. Finalmente, alguien más los escuchó. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz alta Marco, un hombre joven que viajaba con nosotros. Saúl se detuvo de golpe y lo fulminó con la mirada. «Cállate», le dijo. «No llames la atención». «Pero escuché pasos», insistió Marco. «El desierto hace ruidos», respondió Saúl, aunque su tono era menos seguro que antes. «No pierdan la concentración». Pero nadie podía concentrarse después de eso. Los pasos continuaron, cada vez más claros, y aunque nos girábamos constantemente para mirar, nunca vimos nada. El desierto estaba vacío, y sin embargo, no estábamos solos. Cerca de la medianoche, decidimos detenernos. Saúl nos dio la orden de descansar durante 1 hora antes de continuar. Nos sentamos en silencio, compartiendo el agua que quedaba, y aunque ninguno lo admitía, todos mirábamos hacia la oscuridad, esperando ver algo que explicara esos pasos. Entonces, Marco se levantó de golpe. «¿Hay alguien ahí?», gritó, señalando hacia las sombras. Corrí a su lado, intentando ver lo que él veía, pero no había nada, solo la vasta oscuridad del desierto. Marco respiraba con dificultad, su rostro pálido por el miedo. «Lo sentí», dijo en voz baja. Una mano fría en mi hombro. Saúl intentó calmarlo, pero Marco no quería quedarse.
Insistió en que debía seguir adelante, aunque el resto del grupo no estuviera listo. Saúl le advirtió que era un error, pero Marco no lo escuchó. Se levantó, tomó su mochila y comenzó a caminar hacia la oscuridad. Lo vimos desaparecer entre las sombras, su figura cada vez más pequeña hasta que se desvaneció por completo. Pensé que lo encontraríamos más adelante, pero nunca lo volvimos a ver. Cuando retomamos el camino, los pasos regresaron. Esta vez, no solo venían de atrás. Podía escuchar algo a los lados, moviéndose entre los arbustos secos. Intenté ignorarlo, pero el sonido era persistente, cada vez más fuerte, hasta que parecía rodearnos por completo. De repente, Saúl se detuvo. «No miren atrás», dijo en voz baja, su tono más serio que nunca. «Solo sigan caminando. Pase lo que pase, no se detengan». Su advertencia no hizo más que aumentar mi miedo. Mis piernas temblaban con cada paso, y aunque quería obedecer, el impulso de mirar era demasiado fuerte. Finalmente, no pude resistir. Giré la cabeza, y lo vi. Había algo detrás de nosotros, una figura oscura que apenas se distinguía en la penumbra. Era alta y delgada, más sombra que persona, y se movía de una manera antinatural, como si flotara sobre la arena. No tenía rostro, solo un vacío negro donde deberían estar sus ojos y boca. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Saúl se giró y me vio. «Te dije que no miraras», gritó, pero ya era demasiado tarde. La figura comenzó a moverse más rápido y los pasos se volvieron más fuertes, como si el sonido viniera de todas partes. El grupo entró en pánico y algunos comenzaron a correr, ignorando las advertencias de Saúl. Pero el desierto es traicionero, y correr en la oscuridad solo aumenta el riesgo de perderse. Me tropecé con una roca y caí al suelo. Cuando levanté la vista, la figura estaba más cerca, lo suficiente como para distinguir algo en sus manos. Eran cadenas, largas y oxidadas, que arrastraba tras de sí, dejando un rastro en la arena. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. La figura extendió una mano hacia mí, y aunque no tenía rostro, podía sentir su mirada perforándome. Entonces escuché un grito. Era Saúl. «Corre», me gritó, lanzándome una piedra que aterrizó a mis pies. «Corre antes de que te atrape». No sé cómo encontré la fuerza para moverme, pero corrí con todo lo que tenía. Las cadenas seguían sonando detrás de mí, y los pasos eran tan fuertes que parecía que alguien me pisaba los talones. Finalmente, alcancé al resto del grupo, y juntos seguimos corriendo hasta que el sol comenzó a salir. Cuando nos detuvimos, éramos solo 5. Saúl, Marta, otro hombre llamado Ernesto y yo. Habíamos perdido a 3 más, además de Marco. Nadie dijo nada, pero sabíamos que nunca los encontraríamos. Esa fue la última vez que intenté cruzar el desierto. Regresé a mi país poco después, pero el desierto nunca me dejó. A veces, en las noches más silenciosas, escucho pasos fuera de mi ventana o el sonido de cadenas arrastrándose. Y sé que algún día, esa figura volverá por mí. El hombre en el río. En 2017, mi vida había tocado fondo. Después de años luchando contra la pobreza y la desesperanza en mi país, decidí que no tenía otra opción más que cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Sabía que el viaje sería peligroso, pero no tenía idea de lo que me esperaba. Aquella noche, en el río Bravo, aprendí que hay cosas mucho más aterradoras que la persecución o el desamparo. Algo que no pertenece ni a este mundo ni al siguiente, algo que todavía me persigue. El grupo con el que iba era pequeño, apenas 6 personas, incluyendo al coyote que nos guiaba. Éramos 3 hombres, 2 mujeres y un niño que no dejaba de llorar. Nos movíamos con rapidez y en silencio, siguiendo al coyote que parecía saber cada rincón del desierto como la palma de su mano.
Llegamos al río pasada la medianoche. La luna iluminaba el agua con un brillo plateado y el viento frío nos calaba hasta los huesos. El río no está tan crecido, dijo el coyote en voz baja. Podemos cruzar rápido, pero deben seguirme de cerca. No miren atrás y no se detengan. Asentimos, demasiado cansados y asustados para cuestionarlo. Uno por uno, comenzamos a entrar al agua. El río Bravo no es un río amable. La corriente era fuerte y el agua helada parecía absorber todo el calor de mi cuerpo. Avanzábamos lentamente, luchando contra el flujo que nos empujaba hacia atrás. Las sombras de los árboles en las orillas parecían figuras humanas, observándonos en silencio. Casi había llegado a la mitad del río cuando lo vi. Al principio, pensé que era otro migrante, alguien más intentando cruzar. Era una figura alta, parada en medio del agua, completamente inmóvil. La corriente no parecía afectarle. No se tambaleaba ni luchaba por mantener el equilibrio, simplemente estaba allí, como una estatua. ¿Quién es ese?, susurré al hombre que estaba a mi lado, pero él no respondió. Su rostro estaba pálido, y sus ojos estaban fijos en la figura. Los demás también lo habían visto, y el miedo se reflejaba en sus rostros. Cuando nos acercamos más, algo comenzó a sentirse mal. El aire se volvió más frío, incluso más que el agua que nos llegaba a la cintura. El coyote, que hasta ese momento había liderado con confianza, se detuvo y murmuró algo en voz baja, palabras que no entendí pero que sonaban a una oración. Luego, sin advertencia, se dio la vuelta y comenzó a retroceder hacia la orilla de donde veníamos. ¿Qué pasa?, le grité, pero no respondió. Solo siguió avanzando, dejando al grupo a su suerte. En ese momento, el hombre en el río comenzó a moverse. No caminaba ni nadaba. Simplemente se deslizaba hacia nosotros, como si el agua misma lo estuviera empujando. Fue entonces cuando noté su rostro, o más bien, la ausencia de él. No tenía ojos, nariz ni boca, solo una superficie lisa y pálida que parecía reflejar la luz de la luna de manera extraña. El niño comenzó a llorar más fuerte y una de las mujeres lo levantó, tratando de calmarlo. Pero el llanto parecía irritar a la figura, que ahora se movía más rápido. El agua a su alrededor comenzaba a ondular, formando pequeños remolinos que se acercaban a nosotros. «¡Corre!», alguien gritó, aunque no había a dónde correr. La corriente se volvió más fuerte, como si el río mismo se rebelara contra nosotros. El agua nos empujaba hacia la figura, y cada vez que intentábamos retroceder, el flujo nos arrastraba más cerca. Uno de los hombres perdió el equilibrio y cayó al agua. Intentó levantarse, pero algo lo agarró y lo arrastró hacia abajo. Desapareció en segundos, sin siquiera tener tiempo de gritar. El resto de nosotros comenzó a gritar, pero los gritos se perdían en el rugido del río. La figura estaba cada vez más cerca, y aunque no tenía ojos, podía sentir que nos observaba. Su presencia era abrumadora, como si toda la oscuridad del mundo estuviera concentrada en él. No recuerdo cómo llegué a la orilla. Corrí sin mirar atrás, con el agua empujándome y mis piernas temblando de puro terror. Cuando finalmente salí del río, caí de rodillas, jadeando y temblando. Miré alrededor, pero no vi a nadie más del grupo. Estaba solo. La figura seguía en el agua, inmóvil otra vez, como si nunca se hubiera movido. La corriente parecía más tranquila ahora, como si el río hubiera recuperado su calma. Pero sabía que no era normal. Nada de lo que había visto esa noche era normal. Caminé durante horas, sin saber a dónde iba, hasta que finalmente encontré a otro grupo de migrantes. No les conté lo que había pasado, no habrían creído una palabra. Pero desde entonces, algo cambió en mí. Las pesadillas comenzaron esa misma noche. Soñaba con el río, con el sonido del agua y esa figura que se deslizaba hacia mí. A veces, en mis sueños, estaba de pie al pie de mi cama, con su rostro vacío inclinado hacia mí.
Otras veces lo veía en reflejos, en el agua, en los espejos, incluso en las ventanas de los autobuses que tomaba para seguir mi camino. Intenté olvidarlo, pero no podía. El sonido del agua corriente, incluso de una llave abierta, me devolvía a ese momento. Y cada vez que cerraba los ojos, sentía que estaba de vuelta en el río Bravo, atrapado en su corriente, con ese hombre sin rostro esperándome. Nunca crucé la frontera. Después de esa noche, supe que algo no quería que lo hiciera. Volví a mi país, arruinado pero vivo. Sin embargo, todavía siento que algo me sigue. Algo que no pertenece ni a este mundo ni al otro. Algo que nunca me dejará escapar del río. El tren maldito. Subirse a la bestia es un acto de fe y desesperación. Uno se aferra a esa máquina colosal de hierro con la esperanza de que sea el vehículo hacia una vida mejor, aunque sabe que puede ser su sentencia de muerte. En 2018, yo era uno de esos desesperados. Decidí arriesgarlo todo y subirme al tren para llegar a la frontera, convencido de que el único obstáculo entre mi vida actual y un futuro mejor era el trayecto. Pero lo que encontré esa noche no era algo que pudiera explicarse con lógica ni razón. Habíamos esperado todo el día, escondidos entre arbustos secos cerca de las vías, cuidándonos de no ser descubiertos por las autoridades o por los hombres armados que controlaban las rutas. Cuando finalmente escuchamos el rugido distante del tren, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Ernesto, un hombre mayor que lideraba nuestro pequeño grupo de 5 personas, nos dio la señal para prepararnos. «Es ahora o nunca», dijo. La bestia llegó como un monstruo en la oscuridad, su presencia imponente y aterradora. Sus vagones, algunos abiertos y otros cerrados, se sacudían mientras avanzaba lentamente por las vías. Nos apresuramos a correr junto al tren, buscando un lugar donde subirnos. Logré agarrarme de un vagón abierto y, con un esfuerzo que todavía siento en mis brazos, me arrastré hasta el borde y entré. Ernesto y los demás hicieron lo mismo, cada uno encontrando un lugar en diferentes partes del tren. El ruido de las ruedas sobre las vías era ensordecedor y el viento frío cortaba mi rostro mientras trataba de acomodarme. El vagón estaba vacío, excepto por un par de cajas viejas y latas oxidadas. Me apoyé contra la pared y cerré los ojos, intentando calmarme. Pero el tren no ofrecía consuelo, su constante movimiento parecía un recordatorio de que no había vuelta atrás. Había pasado poco más de una hora cuando lo escuché por primera vez, risas. Eran suaves, casi ahogadas por el ruido del tren, pero estaban allí. Abrí los ojos de golpe y miré a mi alrededor. El vagón seguía vacío. Me levanté lentamente, mi cuerpo tenso, y me acerqué a la abertura del vagón, mirando hacia los otros. Todo parecía normal, pero las risas continuaban, ahora más claras. Decidí que debía ser alguien más del tren, tal vez otro grupo de migrantes. Pero había algo en ese sonido que me hacía dudar. No era una risa alegre ni burlona. Era algo más profundo, algo que no debería estar ahí. Las risas me llevaron a explorar. Caminé hacia el final del vagón, mis pasos acompañados por el eco metálico de las ruedas. Llegué a la conexión entre los vagones y miré hacia el siguiente. Estaba oscuro, pero podía distinguir algunas cajas y sacos esparcidos. Las risas venían de allí. ¿Hay alguien aquí?, pregunté, mi voz temblando más de lo que quería admitir. No hubo respuesta, solo el sonido del tren y las risas, ahora más cercanas. Entré al vagón, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con el viento nocturno. Las cajas estaban cubiertas de polvo y el aire era pesado, como si el vagón hubiera estado cerrado durante años. Fue entonces cuando lo vi. Al fondo del vagón, sentado sobre una de las cajas, había un hombre. Llevaba un sombrero enorme que le cubría gran parte del rostro, pero podía distinguir su sonrisa, una línea blanca que contrastaba con la sombra que lo envolvía. Me estaba mirando, o al menos eso sentía,
y levantó una mano para hacerme señas. Ven, parecía decirme, aunque no emitía palabras. Mi cuerpo se congeló. Quería gritar, correr, pero no podía moverme. El hombre se levantó lentamente y aunque no hacía ningún ruido al caminar, sentía sus pasos retumbar en mi cabeza. De repente, el vagón pareció más pequeño, las paredes cerrándose a mi alrededor. José, escuché la voz de Ernesto desde el vagón donde me había quedado. Su grito rompió el hechizo y sin pensarlo dos veces, corrí hacia la salida, casi tropezando en mi prisa por alejarme de ese hombre. Al volver al vagón, Ernesto estaba de pie, mirándome con preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó. No pude responder. Solo me dejé caer en el suelo, tratando de recuperar el aliento. Miré hacia el vagón que acababa de abandonar, pero estaba vacío. No había señales del hombre del sombrero, ni de las risas. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, el cansancio jugando con mi mente. Pero algo seguía mal. El tren, que había mantenido un ritmo constante, comenzó a desacelerar. Ernesto frunció el ceño y los demás se levantaron, preocupados. ¿Por qué estamos parando?, preguntó Marta, la más joven del grupo. El tren se detuvo por completo en medio de la nada. No había luces, ni señales, solo el silencio del desierto y el sonido ocasional del viento. Ernesto asomó la cabeza por el borde del vagón, intentando ver qué ocurría, pero no había nadie en las vías. Ni conductores, ni pasajeros. Nada. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. Venían desde el frente del tren, lentos y metódicos, como si alguien estuviera caminando por los vagones, acercándose a nosotros. Ernesto nos hizo una señal para mantenernos en silencio. Todos nos quedamos quietos, conteniendo la respiración, mientras los pasos se acercaban. Cuando finalmente llegaron a nuestro vagón, el aire se volvió más frío. Una sombra apareció en la entrada, y aunque no podía distinguir su rostro, sabía quién era. El hombre del sombrero estaba allí, su figura oscura recortada contra la tenue luz de la luna. No dijo nada, solo nos miró, o al menos eso parecía. Marta comenzó a llorar, y Ernesto tomó su mano, tratando de calmarla. Pero el hombre del sombrero no hizo nada. Solo levantó una mano, señalándonos uno por uno, como si estuviera eligiendo. Cuando me señaló a mí, sentí un peso en el pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. De repente, el tren comenzó a moverse de nuevo, sacudiéndose violentamente mientras aceleraba. La sombra desapareció, y los pasos cesaron, pero el miedo seguía allí, palpable en el aire. Nadie dijo nada durante el resto del trayecto. Cuando finalmente llegamos a una estación improvisada donde debíamos bajar, miré hacia los vagones traseros. No había señales del hombre del sombrero, ni de las risas. Pero algo me decía que no habíamos escapado realmente. Desde entonces, cada vez que veo un tren, siento su mirada sobre mí y sé que algún día volveré a escuchar esas risas. Y cuando lo haga, no habrá forma de escapar. El coyote sin rostro. Intentar cruzar la frontera no es solo un acto de valentía o desesperación, es una apuesta con la muerte. Sabes que el desierto, el río o incluso las personas que te acompañan pueden convertirse en tus enemigos. Pero lo que yo encontré durante mi intento de cruzar no fue ninguna de esas cosas. Fue algo que no pertenecería a este mundo. Algo que todavía siento que me sigue. Fue en 2019 cuando decidí abandonar todo e intentar llegar a Estados Unidos. Mis hijos necesitaban un futuro mejor y yo estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Conseguí reunir el dinero suficiente para pagarle a un coyote, un hombre que nos prometió guiarnos a salvo hasta el otro lado. Me uní a un grupo de 8 personas, éramos un grupo mixto, hombres y mujeres, todos con la misma mezcla de miedo y esperanza. El coyote llegó al punto de encuentro justo antes del anochecer.
Era un hombre alto y delgado, con un sombrero que le cubría la mayor parte del rostro. Apenas habló, solo nos indicó que lo siguiéramos con un gesto de la mano. Algo en él me incomodó de inmediato. Su presencia era inquietante, como si no perteneciera a ese lugar ni a ningún otro. La caminata comenzó en silencio. El Kaori no daba explicaciones ni instrucciones, simplemente avanzaba con pasos largos y seguros, como si conociera cada piedra y cada arbusto del camino. Nosotros lo seguimos sin cuestionar, demasiado asustados para hablar. Conforme la noche caía, algo en el ambiente comenzó a cambiar. El aire se sentía más pesado y el silencio del desierto se volvió opresivo. No había el menor sonido de insectos ni del viento, solo el ruido de nuestros pasos en la arena y las botas del coyote, que parecían resonar más de lo que deberían. Fue Marta, una mujer que iba a mi lado, quien lo notó primero. «¿Te diste cuenta de que no nos mira?», me susurró. La observación me golpeó como un relámpago. Desde que habíamos comenzado, el coyote no había cruzado la mirada con ninguno de nosotros. Siempre estaba de espaldas o mirando hacia el horizonte, su sombrero ocultando su rostro. Cuando finalmente nos detuvimos para descansar, me armé de valor y me acerqué a él. «¿Cuánto falta para llegar al río?», pregunté, tratando de no sonar nervioso. El coyote giró levemente la cabeza hacia mí y por un instante pensé que iba a responder. Pero solo se quedó en silencio, su rostro aún parcialmente cubierto por la sombra de su sombrero. Fue entonces cuando noté algo extraño en su piel, era demasiado pálida, casi translúcida bajo la luz de la luna. Me alejé rápidamente, sintiendo un nudo en el estómago. Algo no estaba bien con ese hombre, y aunque no podía explicarlo, sabía que debía mantenerme alerta. Seguimos caminando durante horas y el río finalmente apareció ante nosotros. La corriente era fuerte y el agua reflejaba la luz de las estrellas como un espejo roto. El Kaori se detuvo en la orilla y nos indicó con un gesto que cruzáramos, uno por uno. Pero no fue hasta que empezó a ayudarnos a cruzar que vi lo que no debía haber visto. Fue Marta quien resbaló mientras intentaba cruzar, el agua helada cubriéndole hasta la cintura. El coyote se acercó para sostenerla, y en ese momento su sombrero cayó al agua. Por primera vez, vimos su rostro completo. Sus ojos no eran ojos. Eran dos pozos negros, profundos e interminables, que parecían absorber toda la luz a su alrededor. No había pupilas, iris ni blanco, solo oscuridad. Su piel, ahora claramente visible, parecía hecha de cera, sin vida ni color. Marta gritó, y el coyote dio un paso atrás, como si el sonido lo incomodara. Volvió a ponerse el sombrero con un movimiento rápido y terminó de ayudarla a cruzar sin decir una palabra. Ninguno de nosotros se atrevió a mencionar lo que habíamos visto, pero la tensión en el aire era palpable. Cuando todos estuvimos del otro lado, el coyote simplemente desapareció. No se despidió ni nos dio instrucciones, simplemente se perdió entre las sombras del desierto, dejando atrás solo el eco de sus pasos. Nos quedamos allí, temblando de frío y miedo, sin saber qué hacer. Algunos comenzaron a caminar, siguiendo la dirección que creíamos correcta, pero yo no podía moverme. El recuerdo de sus ojos me tenía paralizado, y la sensación de que algo más estaba en el río me aterrorizaba. Esa noche, intenté dormir, pero los susurros comenzaron. Al principio eran suaves, apenas audibles, pero pronto se hicieron más claros. Venían del río, como si alguien nos estuviera llamando desde el agua. Abrí los ojos y vi sombras moviéndose cerca de la orilla, figuras alargadas que parecían flotar sobre la superficie. «José», susurró una voz. Era Marta, temblando mientras señalaba hacia el río. «¿Hay alguien allí?». Miré hacia donde ella señalaba y mi corazón casi se detuvo. La figura del coyote estaba de pie en el agua, mirándonos con esos ojos oscuros y vacíos. Pero esta vez no estaba solo. A su alrededor, otras sombras se movían, cada una con ojos tan negros como los suyos. Corrimos. No sé cuánto tiempo corrimos ni hacia dónde,
pero no nos detuvimos hasta que el amanecer comenzó a teñir el cielo. Cuando finalmente nos detuvimos, éramos solo 4, los demás se habían perdido en la oscuridad. Marta lloraba y yo sentía que algo se había roto dentro de mí. Nunca volví a intentar cruzar la frontera. No sé qué era ese coyote ni qué quería de nosotros, pero sé que no era humano. Desde entonces, cada vez que veo sombras alargadas o escucho el sonido del agua, siento que él está cerca, esperando el momento para volver. La niña en la arena. El desierto no es solo un paisaje, es una prueba. Una extensión interminable de arena, calor y soledad que parece devorar todo a su paso. En 2018, cuando intenté cruzar hacia Estados Unidos, aprendí que el desierto también guarda secretos y no todos pertenecen al mundo de los vivos. Lo que vi esa noche todavía me persigue y dudo que algún día encuentre paz. El grupo con el que viajaba era pequeño, apenas 6 personas y un coyote que decía conocer cada rincón del desierto de Sonora. Comenzamos al anochecer, cuando el calor ya no era tan intenso, pero el aire todavía era seco y hostil. Caminábamos en fila, manteniendo el ritmo que marcaba el coyote. Él nos había advertido que no habláramos demasiado, que el desierto tenía oídos, y yo, como los demás, obedecí sin cuestionar. La primera noche transcurrió sin incidentes, aunque el cansancio y la incertidumbre nos pesaban. Pero fue en la segunda noche cuando todo cambió. La luna iluminaba el desierto con una luz pálida, lo suficiente para ver el terreno, pero no para sentirnos seguros. Habíamos caminado durante horas y el silencio comenzaba a volverse opresivo. Fue entonces cuando la vimos. A lo lejos, apenas visible entre las dunas, había una figura pequeña, sentada en la arena. Al principio, pensé que era un arbusto o una roca, pero cuando nos acercamos un poco más, me di cuenta de que era una niña. Estaba sentada con las piernas cruzadas, la cabeza inclinada hacia abajo y las manos sobre su regazo. Parecía tranquila, como si estuviera esperando algo. ¿Qué hace una niña aquí?, murmuró Marta, una mujer que viajaba conmigo. Su voz estaba cargada de incredulidad y miedo. El coyote se detuvo en seco y levantó una mano para señalarnos que no avanzáramos. No nos acerquemos, dijo en voz baja. Esto no es normal. Pero uno de los hombres del grupo, un joven llamado Luis, no quiso escuchar. ¿Cómo vamos a dejarla sola?, dijo, dando un paso hacia la niña. Luis comenzó a caminar hacia ella, ignorando las advertencias del coyote. Los demás lo seguimos con la mirada, tensos, mientras avanzaba lentamente por la arena. A medida que se acercaba, la niña levantó la cabeza y aunque no podía distinguir su rostro, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Luis, regresa, dijo el coyote, pero su voz sonaba más asustada que autoritaria. Luis ignoró la advertencia y llegó hasta donde estaba la niña. Se inclinó hacia ella, tratando de hablarle, pero en ese momento, algo extraño ocurrió. La niña desapareció. No fue como si se desvaneciera lentamente, no hubo transición. Un momento estaba allí y al siguiente ya no. Luis retrocedió, tambaleándose, y cayó al suelo. Desde donde estábamos, podíamos ver que había marcas de pies pequeños en la arena, pero no llevaban a ningún lado. Simplemente terminaban. Luis corrió de regreso al grupo, su rostro pálido y sus ojos llenos de terror. No estaba ahí, dijo entre jadeos. No estaba ahí. El coyote no dijo nada. Se giró y nos apuró a seguir caminando. No miren atrás, ordenó. Y no hablen de esto. Continuamos en silencio, pero el ambiente había cambiado. El desierto, ya de por sí implacable, ahora parecía vivo. Cada sombra entre las dunas, cada sonido del viento, se sentía como una amenaza. Las marcas de los pies de la niña estaban grabadas en mi mente y no podía dejar de pensar en cómo se habían detenido abruptamente, como si hubiera sido tragada por la arena. Esa noche no descansamos.
El coyote nos llevó hasta un grupo de arbustos secos, donde nos dijo que podíamos detenernos por unas horas antes de seguir. Nadie durmió. Luis no dejaba de mirar a su alrededor, como si esperara que la niña apareciera de nuevo. Marta murmuraba una oración en voz baja y yo simplemente intentaba entender lo que había pasado. Fue entonces cuando lo escuchamos. Era un susurro, suave y apenas audible, pero lo suficiente para helarnos la sangre. Venía del desierto, de todas partes y de ninguna. Era la voz de una niña, llamando por alguien. No decía palabras completas, solo fragmentos, pero había una urgencia en su tono que hacía que mi corazón latiera con fuerza. Luis fue el primero en reaccionar. Se levantó de golpe, mirando hacia la oscuridad. «Es ella», dijo. «Está ahí». «No vayas», le gritó Marta, pero él no la escuchó. Luis comenzó a caminar hacia el desierto, siguiendo el sonido de la voz. El coyote intentó detenerlo, pero fue inútil. «Si lo sigues, te perderás también», dijo, como si ya hubiera visto algo similar antes. El resto del grupo permaneció donde estaba, demasiado asustado para moverse. Vimos a Luis desaparecer en la oscuridad, su figura cada vez más pequeña hasta que se desvaneció por completo. El susurro cesó, y el silencio que dejó era aún más aterrador. Cuando amaneció, seguimos caminando. El coyote no mencionó a Luis y nadie se atrevió a preguntar. Pero mientras avanzábamos, vi algo que me hizo detenerme. En la arena, frente a nosotros, había marcas de pies pequeños, como los de la niña. Se extendían por un tramo corto y luego desaparecían, como si hubieran sido borradas por el viento. Nunca logramos cruzar el desierto. El coyote nos dijo que era demasiado peligroso seguir adelante y nos llevó de regreso al pueblo del que habíamos partido. Desde entonces, no he vuelto a intentar cruzar. Pero cada vez que cierro los ojos, veo a la niña, sentada en la arena, esperando. Y en las noches más silenciosas, juro que puedo escuchar su voz, llamándome desde algún lugar más allá del desierto. El puente de las almas. Mi nombre es José, y lo que estoy a punto de contar no lo he compartido con nadie hasta ahora. Es algo que intento olvidar, pero regresa a mí en las noches más silenciosas, cuando incluso el sonido de mi respiración parece un eco lejano. Todo sucedió durante uno de los momentos más desesperados de mi vida, cuando intenté cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Pero lo que vi esa noche en el puente abandonado me hizo entender que hay barreras que no debemos cruzar, no porque estén vigiladas por hombres, sino por algo mucho más antiguo y oscuro. Había pagado lo poco que tenía para que un coyote me ayudara a cruzar. Su plan era llevarnos por un puente abandonado que había sido usado durante años por contrabandistas, pero que ahora estaba en ruinas. Según él, la zona era perfecta porque la patrulla fronteriza nunca se acercaba. Las historias sobre el lugar bastaban para mantenerlos alejados. Éramos un grupo pequeño, 5 hombres, 2 mujeres y un adolescente que no debía tener más de 14 años. La caminata hasta el puente fue dura, pero nada fuera de lo común. Seguimos al coyote, un hombre de pocas palabras que parecía conocer cada rincón del desierto. Nos advirtió que no habláramos mucho y que no perdiéramos el ritmo. Todos obedecimos. Cuando llegamos al puente, el aire cambió. Era un puente de metal oxidado, con tablones de madera podridos que crujían bajo nuestros pies. Estaba suspendido sobre un cañón profundo, con un río seco serpenteando en el fondo. La estructura parecía a punto de colapsar, pero el coyote nos aseguró que era seguro si avanzábamos uno a la vez. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido del viento que soplaba a través de las vigas del puente, creando un lamento que parecía humano. Los primeros en cruzar fueron 2 hombres y una mujer. Luego fue mi turno. Mientras caminaba, sentí como el puente vibraba bajo mis pies, como si estuviera vivo. Miré hacia abajo y, aunque no había agua en el río, me pareció escuchar un murmullo, un susurro que no tenía sentido.
Es el viento, me dije. Pero no lo era. A mitad del puente, los susurros se hicieron más claros. No eran palabras completas, solo fragmentos, pero eran suficientes para hacerme detener. Sonaban como voces de hombres y mujeres, mezcladas en un cántico monótono que subía desde el fondo del cañón. Me giré para mirar a los demás, esperando que alguien más lo notara, pero todos parecían concentrados en no perder el equilibrio. El adolescente, que cruzaba detrás de mí, me miró con el rostro pálido. «¿Escuchas eso?», susurró. Antes de que pudiera responder, algo captó mi atención. Desde los bordes del puente, sombras alargadas comenzaron a trepar por las vigas. Al principio pensé que eran el reflejo de las luces del coyote, pero no había luces. Las sombras se movían como si tuvieran vida propia, alargándose y contorsionándose mientras se acercaban a nosotros. «Rápido, cruza», gritó el coyote desde el otro lado. Intenté avanzar, pero mis piernas se sentían pesadas, como si algo invisible me sujetara. Las sombras estaban más cerca ahora, deslizándose por el metal y los tablones, emitiendo un sonido suave, casi como un susurro. Fue entonces cuando lo vi. En el centro del puente, una figura estaba de pie. Era alta y delgada, y su cuerpo parecía hecho de la misma oscuridad que las sombras que nos rodeaban. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada fija en mí. Levantó una mano y señaló hacia el adolescente que venía detrás de mí. Él gritó, soltando su mochila y retrocediendo hacia el borde del puente. «No mires», le grité, pero era demasiado tarde. El chico perdió el equilibrio y cayó al suelo, su cuerpo temblando mientras las sombras lo rodeaban. Intenté ayudarlo, pero el coyote me detuvo. «No puedes hacer nada por él», dijo con una frialdad que me heló la sangre. «Si te quedas, te llevarán a ti también». Quería ignorarlo, pero las sombras estaban demasiado cerca, sus formas alargadas casi tocándome. Miré al chico una última vez. Sus ojos estaban abiertos, fijos en algo que solo él podía ver, mientras las sombras lo envolvían por completo. Luego, simplemente desapareció. Corrí hacia el otro lado del puente, mis piernas moviéndose como si estuvieran fuera de mi control. El resto del grupo ya estaba allí, mirándome con expresiones de puro terror. Nadie dijo nada mientras el coyote nos apuraba a seguir adelante, alejándonos del puente y de las sombras que lo rodeaban. Cuando finalmente nos detuvimos, alguien preguntó por el chico. El coyote negó con la cabeza. «No hablen de eso», dijo. «Es mejor olvidar lo que vieron». Esa noche, cuando intenté dormir, los susurros volvieron. No estaba en el puente, pero podía escuchar las voces, mezcladas con el sonido del viento. Soñé con las sombras, con su forma alargada y su movimiento antinatural. Y en el centro de todo, siempre estaba la figura sin rostro, mirándome, señalándome. Nunca volví a intentar cruzar la frontera. Algo en ese puente quedó conmigo, algo que siento cada vez que escucho el viento o veo una sombra moverse en la oscuridad. Sé que hay cosas que el desierto esconde, cosas que no están vivas ni muertas, pero que esperan en lugares como ese puente, donde las almas perdidas nunca encuentran descanso. No sé qué les pasó a los demás. Pero sé que yo no soy el mismo desde aquella noche. Porque aunque dejé el puente atrás, las sombras todavía me siguen. La mujer del muro. En 2019, cuando intenté cruzar la frontera hacia Estados Unidos, aprendí que el desierto guarda secretos que nadie debería descubrir. Fue durante esa travesía, mientras buscábamos un lugar para cruzar el muro, que me encontré con algo que no puedo explicar. Desde entonces, no pasa una noche sin que reviva aquella escena en mis sueños, siempre con los mismos gritos, siempre con la misma mirada perdida. Éramos un grupo pequeño, apenas 5 personas, lideradas por un coyote llamado Ramón. Su plan era guiarnos a través de una sección del desierto donde, según él, la patrulla fronteriza rara vez pasaba. Era un trayecto peligroso,
pero todos estábamos dispuestos a arriesgarlo todo. Las noches eran nuestro refugio, un manto oscuro que ocultaba nuestras sombras y reducía el calor implacable del día. En la tercera noche, llegamos a una zona cerca del muro. Ramón nos dijo que buscáramos un lugar donde descansar mientras él exploraba el terreno para encontrar el punto más seguro para cruzar. La tensión era palpable. Sabíamos que estábamos cerca, pero esa proximidad no traía alivio, solo más ansiedad. Mientras esperábamos, escuché un llanto. Era un sonido bajo, pero claro, que parecía venir de algún lugar cerca del muro. Me giré hacia los demás, esperando que alguien más lo hubiera oído, pero todos estaban demasiado cansados para prestar atención. Sin embargo, el sonido persistía y no pude ignorarlo. A unos metros de nosotros, vi a una mujer de pie junto al muro. Estaba vestida con ropa simple, un vestido blanco que parecía demasiado limpio para alguien que atravesara el desierto. Tenía el cabello oscuro y largo, que le cubría parte del rostro. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y sus manos se aferraban al muro mientras lloraba. Lo más extraño era que parecía estar señalando hacia el desierto, como si quisiera indicarnos algo. «Miren allá», dije, señalando hacia la figura. Ramón regresaba en ese momento y siguió mi mirada. «No hay nadie allí», dijo con frialdad, pero su voz traicionaba una pizca de inquietud. Sin embargo, cuando Marta, una mujer del grupo, también la vio, Ramón ya no pudo ignorarlo. «Debe ser otra migrante», dijo, aunque su tono no era convincente. La mujer seguía llorando y señalando, y aunque sus movimientos eran lentos, había algo en ella que me ponía la piel de gallina. Era como si el desierto mismo la rechazara, como si no perteneciera a ese lugar. Contra el consejo de Ramón, Marta comenzó a caminar hacia la mujer, y yo, por alguna razón que todavía no entiendo, decidí seguirla. Con cada paso que dábamos, el aire parecía volverse más pesado. La figura de la mujer permanecía inmóvil, pero el sonido de su llanto se hacía más fuerte. No era un llanto normal, había algo en su tono que era profundamente perturbador, como si estuviera llorando no por dolor, sino por algo mucho más antiguo y oscuro. Cuando estábamos a unos pocos metros, la mujer se giró hacia nosotros. Su rostro estaba cubierto por mechones de cabello, pero lo poco que pude ver me dejó paralizado. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, que parecían absorber toda la luz de la luna. Su boca estaba abierta, como si estuviera gritando, pero no emitía ningún sonido. Marta retrocedió de inmediato, y antes de que pudiera decir algo, la mujer simplemente se desvaneció. No fue como si se desvaneciera lentamente. Fue como si nunca hubiera estado allí, como si el desierto la hubiera tragado en un instante. Las marcas de sus pies estaban en la arena, pero no llevaban a ninguna parte. Ramón llegó corriendo y nos arrastró de regreso al grupo, maldiciendo entre dientes. «No vuelvan a separarse», dijo. Pero su rostro estaba pálido, y sus ojos evitaban el lugar donde la mujer había estado. Esa noche intentamos seguir adelante, pero algo había cambiado. El desierto, que ya de por sí era un lugar hostil, ahora parecía estar vivo. Cada sombra entre las dunas, cada susurro del viento, parecía lleno de amenaza. Ramón nos apuraba, diciendo que no podíamos quedarnos en esa zona, pero yo sabía que no tenía que ver con la patrulla fronteriza. Algo más nos estaba persiguiendo. Cerca del amanecer, el llanto regresó. Esta vez, era más fuerte y parecía venir de todas partes. Ramón intentó ignorarlo, pero cuando una de las mujeres del grupo cayó de rodillas, gritando que veía a la mujer, supimos que no podíamos escapar de lo que fuera que nos acechaba. Me giré hacia el muro y allí estaba ella de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Había más figuras, todas de pie junto a ella, todas con los mismos ojos vacíos y las mismas bocas abiertas. Nos miraban, señalando hacia nosotros, mientras sus cuerpos comenzaban a desvanecerse y reaparecer, como si fueran parte de la niebla. Corrimos. No sé cuánto tiempo corrimos ni hacia dónde. El desierto se convirtió en un laberinto y el llanto nos seguía,
resonando en nuestras cabezas como una canción macabra. Perdimos a 2 personas esa noche. Nunca vimos qué les pasó, solo escuchamos sus gritos que se desvanecieron en la distancia. Cuando finalmente nos detuvimos, el sol ya estaba alto en el cielo. Ramón se sentó en la arena, su rostro marcado por el terror. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. Sabíamos que no había palabras para lo que habíamos visto. Nunca volví a intentar cruzar la frontera. Regresé a mi pueblo con menos dinero y más cicatrices, tanto físicas como emocionales. Pero lo peor no terminó en el desierto. Desde esa noche, he comenzado a escuchar llantos en los lugares más inesperados, en el silencio de mi habitación, en el ruido del viento contra las ventanas. A veces, incluso creo ver a la mujer del muro en mis sueños, siempre señalando hacia algo que no puedo ver. Y cada vez que lo hace, sé que está más cerca. El camino que se repetía. El desierto de Arizona es un lugar inmenso, un océano de arena y roca que parece infinito. En 2021, me atreví a cruzarlo, buscando una vida mejor. Sabía que sería peligroso, sabía que podría no regresar. Pero nada podría haberme preparado para lo que experimenté. Todavía hoy, cuando cierro los ojos, revivo esas horas que parecieron una eternidad, ese recorrido que nunca terminaba y que me hizo dudar de mi propia cordura. Éramos 7 en el grupo, 4 hombres, 2 mujeres y el coyote, un hombre de mediana edad llamado Ernesto, que decía conocer el desierto como la palma de su mano. Comenzamos al anochecer, cuando el calor sofocante del día cedió, pero el aire seguía seco y difícil de respirar. Ernesto nos advirtió que el trayecto sería largo, pero que si manteníamos el ritmo, estaríamos al otro lado en 3 días. Al principio, todo iba como se esperaba. Caminábamos en fila, siguiendo las instrucciones del coyote. El paisaje era monótono pero impresionante, cactus gigantes proyectaban sombras alargadas bajo la luz de la luna y las montañas distantes parecían flotar sobre el horizonte. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de nuestros pasos y el ocasional aleteo de un ave nocturna. Fue en la segunda noche cuando algo comenzó a sentirse mal. Estábamos avanzando por una zona particularmente árida, con pocos puntos de referencia. De repente, uno de los hombres, un joven llamado Rubén, señaló un cactus a nuestra derecha. ¿No pasamos por aquí antes?, preguntó. Ernesto se detuvo y miró el cactus. Era alto, con un brazo torcido hacia la izquierda, una figura única que no era fácil de olvidar. Es imposible, dijo el coyote. Llevamos horas caminando en línea recta. Seguimos avanzando, pero menos de una hora después, el mismo cactus apareció nuevamente, esta vez a nuestra izquierda. Rubén volvió a señalarlo, pero Ernesto lo ignoró, insistiendo en que era un error. Todos los cactus se ven iguales en la noche, dijo, aunque incluso yo sabía que eso no era cierto. Después de la tercera vez que pasamos por el cactus, comenzamos a entrar en pánico. Ernesto intentó calmar al grupo, asegurándonos que había una explicación lógica, pero su voz temblaba. Decidió cambiar de dirección, girando hacia el este, pero no sirvió de nada. Una hora después, estábamos frente al mismo cactus. Fue entonces cuando vimos las huellas. Eran frescas, claramente visibles en la arena bajo la luz de la luna. Ernesto se inclinó para examinarlas y su expresión se oscureció. «Son nuestras», dijo en voz baja. El miedo comenzó a propagarse por el grupo como un incendio. «¿Cómo es posible?», preguntó Marta, una de las mujeres. «Hemos cambiado de dirección». Ernesto no tenía respuestas. Por primera vez, parecía perdido, no solo físicamente, sino mentalmente. «Sigan caminando», dijo finalmente. «Solo sigan caminando». Pero caminar no ayudó. Pasábamos una y otra vez por el mismo paisaje, los mismos cactus, las mismas piedras. El tiempo parecía haberse detenido, y el desierto, que ya era interminable,
ahora se sentía como una prisión. Rubén, que había estado callado durante un rato, de repente se detuvo. ¿Escucharon eso?, dijo, mirando a su alrededor. Al principio, no oí nada, solo el viento que susurraba entre las dunas. Pero luego, un sonido comenzó a hacerse claro. Era un zumbido bajo, como si algo vibrara en la distancia. No era natural, y venía de todas partes y de ninguna. ¿Qué es eso?, pregunté, pero nadie tenía una respuesta. El zumbido se hizo más fuerte, y con él, algo más apareció. Sombras. Al principio, eran apenas visibles, formas oscuras que se movían entre los cactus. Pero poco a poco, se hicieron más claras, más definidas. Eran figuras humanas, pero no completamente humanas. Sus movimientos eran erráticos, como si no pertenecieran a este mundo. «Corran», gritó Ernesto, ¿pero a dónde? No importaba hacia dónde fuéramos, siempre terminábamos en el mismo lugar. La desesperación se apoderó de nosotros. Marta cayó de rodillas, llorando, y Rubén comenzó a gritar, diciendo que veía rostros en las sombras. Ernesto intentó guiarnos de nuevo, pero incluso él estaba temblando. Las figuras seguían acercándose, y aunque no hacía ningún sonido, su presencia era abrumadora. De repente, las huellas en la arena comenzaron a desaparecer, como si el viento las borrara. Pero no había viento. Todo estaba inmóvil, excepto por nosotros y esas sombras que ahora parecían rodearnos. En algún momento, perdimos a 2 personas. Fue rápido, casi imperceptible. Uno de los hombres simplemente dejó de caminar y cuando nos giramos para buscarlo, ya no estaba. La otra mujer, María, gritó algo incomprensible antes de correr hacia las sombras. Ernesto intentó detenerla, pero fue inútil. Su grito se desvaneció en la distancia, dejando solo el zumbido y el sonido de nuestros pasos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Ernesto se detuvo. «No podemos seguir», dijo, su voz quebrada. «Algo nos está jugando una mala pasada». «¿Qué hacemos entonces?», pregunté, mi propia voz llena de pánico. «Esperar», dijo. «Esperar a que el desierto nos deje ir». Nos sentamos en un círculo, demasiado cansados para seguir caminando. Las sombras se mantuvieron cerca, observándonos, pero no se acercaron más. El zumbido continuaba, un recordatorio constante de que estábamos atrapados. Cuando el amanecer finalmente llegó, las sombras desaparecieron y el zumbido cesó. Nos levantamos, exhaustos pero vivos, y comenzamos a caminar nuevamente. Esta vez, el paisaje cambió. Finalmente salimos del bucle, pero el precio había sido alto. De los 7 que habíamos comenzado, solo quedamos 4. Nunca supimos qué pasó con los demás, pero en el fondo, creo que el desierto los reclamó. Desde ese día, cada vez que veo un cactus o escucho un zumbido en la distancia, siento que el desierto me llama, recordándome que todavía podría reclamarme.